precisamente estos últimos días nos han traído bajas temperaturas. El otoño de 2024 se está despidiendo con termómetros propios ya del invierno y por eso es necesario recordar los consejos e indicaciones del Plan Nacional de Actuaciones Preventivas por Bajas Temperaturas del Ministerio de Sanidad. Y también analizar cómo y qué consecuencias puede tener al fin y al cabo para nuestra salud el frío. Buenas y tardes frías, más en unos sitios que en otros de Aragón. Silvia. Buenas y frías tardes, Vanessa, también a ti. La verdad es que poca broma con el frío y esto es así fundamentalmente porque más allá, por ejemplo, de los resbalones, de las caídas, cuando pisamos una placa de hielo en invierno, tenemos que saber que el frío hace que aumenten los diagnósticos, por ejemplo, de dolencias como la depresión, pero también, José Manuel Cardiel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Doctor Cardiel, también se incrementan, digamos, las repercusiones en dolencias ya preexistentes. ¿Cómo actúa el frío en ese tipo de dolencias? El frío es un enemigo extremo de nuestro organismo. Las personas que tienen problemas de corazón, las que tienen bronquitis, enfermedades pulmonares, las que tienen evidentemente deshidrataciones, desnutriciones, los niños, las personas que están con problemas de reumatismo, asmáticas, todas estas personas deshidratadas, desnutridas, tienen mucha más prevalencia de que este virus y este frío les muerda y en muchos casos les llegue a producir alteraciones importantes, incluso la muerte, que es lo que de alguna manera intentamos prevenir los médicos. ¿En qué momento tenemos que activar o nos damos cuenta de que realmente el frío, las bajas temperaturas nos están afectando a nuestra salud? Porque bueno, al fin y al cabo a veces dices tengo frío, llevo los dedos congelados, empiezo a no notarlos, pero ¿cuándo empieza esa señal de alarma en nuestro cuerpo? El frío avisa. Lo ideal sería, le comentábamos a Silvia, le comentamos que lo importante sería cuando vas al monte o vas a algún sitio de estos extremos, lo importante es siempre ir acompañado. ¿Por qué? Porque el frío avisa a veces con síntomas importantes. El corazón se te va enlenteciendo, la respiración se hace más tenue, respiras de forma más fatigosa, a veces te quedas obnubilado, la conciencia te va bajando y esos síntomas, si tú estás solo, no te das cuenta porque la misma obnubilación de esa temperatura hace que tu organismo se vaya paralizando, te baje el metabolismo basal y al final, con perdón, te quedes como un pajarito muerto. Si tú estás con otra persona que está activa y está viendo cuáles son los problemas que estás teniendo, inmediatamente activa y se pone en emergencia y te puede salvar la vida. Bueno, pues vamos a ver cuáles son los efectos extremos del frío. Vamos a ir viéndolo, compañeros, porque el plan contra el frío identifica fundamentalmente dos, que son la hipotermia y las congelaciones. Doctor, ¿cómo podemos identificar que estamos sufriendo alguna de estas dolencias? Evidentemente la congelación es un extremo ya de la hipotermia. La hipotermia, lo comentábamos antes, sobre todo produce esa tiritona, esa piel fría que nosotros vemos, ese estado de obnubilación, los pacientes hablan ya con balbuceo, les notas cuando tomas la pulsación, notas que el corazón se les va parando, la respiración es muy enlentecida y sobre todo cuando intentas hablar con ellos los ves que balbucean, ahí está teniendo una situación importante. La congelación es un dato más grave, sobre todo la congelación en la cabeza, en la nariz, en las orejas, de alguna manera en los sitios distales y sobre todo en los dedos de las manos y de los pies. Y ahora me acuerdo, ¿no? Los alpinistas cuando suben a los Alpes o al Everest o a montañas de estas, sobre todo son los sitios extremos donde la circulación ahí es más complicada y el frío ahí es donde ataca. Bueno, pues vamos a ver también... Un síntoma más, un momento, sí. Silvia, perdón. Los labios, cuando empezamos a ver esos labios quizá un poco amoratados, que claro, bueno, los vemos sobre todo, ¿no? Cuando llegas de temporada de piscina, los más pequeños que se meten en la piscina y salen temblando, pero ahora en invierno también, claro, es un síntoma. Eso es un síntoma importante porque indica que ya va faltando la circulación sanguínea, entonces de alguna manera te va marcando un síntoma importante y además visual que se ve. Bueno, pues vamos a ver precisamente quiénes son los que son más proclives, la población diana, a tener más repercusiones sobre el frío. Lo vamos a ver. Mayores de 65 años, los deportistas al aire libre, pues por motivos obvios, porque están más expuestos al frío. Lo mismo ocurre con los trabajadores o las personas sin hogar. Pero ojo, porque también tenemos a los recién nacidos y a los lactantes, que en muchas ocasiones no contamos con ellos, pero claro, tenemos que tener en cuenta que estos niños tienen el sistema inmunitario todavía inmaduro y no tienen una respuesta
como la que podamos tener los adultos. También, ojo, con las personas con autonomía limitada, con las mujeres gestantes y, como decíamos, los enfermos crónicos, pues porque pueden ver en un momento dado cómo se acentúan, ¿no?, sus dolencias. Hay un grupo dentro de ellos que me ha parecido muy interesante, es el tema de la gente con trastornos psiquiátricos. Y decimos, bueno, ¿y qué tiene que ver el frío con los trastornos psiquiátricos? Pues mucho. Lo comentábamos porque, lógicamente, esa persona que se está obnubilando, esa persona que de alguna manera el frío le está potenciando un poco, que no acabe de encontrarse qué me pasa, si además tiene una depresión o una alteración psicótica, el frío, desde luego, no le va a mejorar absolutamente nada. En todo caso, le va a perjudicar y mucho. Por no hablar ya directamente de la medicación, que en un momento dado puede actuar de una forma diferente en función del frío. Que esa es una cosa que me ha sorprendido muchísimo de alguna todo manera, esto. La situación ideal es siempre la situación media. El frío por abajo, el calor por arriba, es decir, la situación media es la que de alguna manera tendríamos siempre que tener presente. Doctor, en cuanto a hablamos también de las enfermedades respiratorias. Claro. Ahora, por ejemplo, pues en el entorno hemos visto varios casos de amigos o conocidos que están ahora también pues con más neumonías. ¿Va relacionado o no tiene nada que ver la neumonía con las bajas temperaturas? Claro, el problema es que cuando baja la temperatura, la inmunidad baja, es decir, el sistema celular, las inmunoglobulinas, los linfocitos T, los B, este tipo de células que protegen al organismo, se alteran, bajan y por lo tanto tienes más posibilidades de captar algún virus o alguna bacteria. También es cierto que te infectas más porque ya no estás en espacios abiertos, sino que estás en espacios cerrados. Y le comentaba a Silvia, sería muy importante, yo aquí haría un llamamiento a estas personas que van a un escenario público, al tranvía, al autobús, que se pongan la mascarilla. Los médicos nos ponemos la mascarilla y os aseguro que no pasa nada, no nos morimos por poner la mascarilla. Sobre todo yo rogaría esa persona que tose, que la ves que estornuda, oye, quédate en casa y si no, ponte la mascarilla, porque recordar que el año de la pandemia prácticamente no hubo gripes porque todo el mundo íbamos muy bien pertrechados. Bueno, pues además se puede también uno poner el brazo si no tenemos una mascarilla a mano y siempre algo evitamos. Bueno, además de esta recomendación, pues tenemos otras que también nos pueden ayudar. Esta es la buena noticia. Hemos comentado todo bastante duro, pero bueno, esta es la parte en la que podemos actuar. Este es nuestro margen de actuación. Vemos que en el exterior, pues vamos a respirar por la nariz. ¿Por qué? Pues tiene su sentido, porque de este modo tenemos un doble efecto. Primero, filtramos mucho más el aire, porque tenemos por aquí muchos más filtros, vamos a dejarlo ahí. Y aparte también calentamos el aire que nos llega a la laringe y bueno, pues no la irritamos tanto. No tomar, como siempre, medicamentos sin receta, por lo que decíamos antes, porque no sabemos cómo van a reaccionar en un momento dado con el frío. En caso de hielo, calzado antideslizante, pero no solamente porque vayamos a evitar caídas en un momento dado, sino porque, como decían nuestras abuelas, el frío entra por los pies. Entonces salimos con unas sandalias en pleno diciembre ahora a las cenas de empresa y, bueno, es que a lo mejor volvemos con el pañuelo en la mano directamente. Beber líquidos, aunque no tengamos sed, que esto a algunos nos cuesta, pero bueno, hay que hacerlo. Hay que estar bien hidratado. Mejor varias capas ligeras que una gruesa. Sí, lo comentamos. Así podemos ir también en un momento dado. Te vas quitando, además evitas el sudar. Si pones varias capas, entre capa y capa hay una pequeña zona de aire. Y ese aire también hemos visto que aísla, mejor que una gruesa. Y sobre todo, intentar no sudar, porque si sudas y encima tienes frío y encima hace aire, es el cóctel Molotov perfecto. También una alimentación variada. ¿Por qué? Pues para tener más nutrientes, estar más preparados en un momento dado, poder tener más defensas y sobre todo incidir, Vanessa, en vitaminas C y D. Muy importante, la vitamina C, que es la antiinfecciosa, y la vitamina D es muy importante. Cuando nosotros en invierno vemos un rayito de sol, ya es muy antiguo, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, hay un rayito de sol, fundamental. Cuando ves un rayito de sol, ese sol es fundamental para sintetizar la vitamina D. Muy brevemente, con la vitamina D, parece que últimamente es importante, pero a cada vez más gente se le está recetando vitamina D. ¿Qué nos pasa si en España somos un país de sol? Que pues decimos, fíjate, ¿no? pues si en España necesitamos vitamina D, ya no le quiero contar en Suecia o en estos países que ven poco el sol. Es muy importante la alimentación variada, verduras, frutas, pero sobre todo vitaminas, complejo vitamínico, la A, la D, la E. Y la C, que es la antiinfecciosa. Bueno, hay otro efecto más que todavía no habíamos comentado y es sobre todo el tema de las contracturas. ¿Contracturas con frío? Sí, porque ¿qué es lo que ocurre? Pues que en muchas ocasiones vamos encogidos, hace frío, vamos así, sobre todo, pues, bueno, ya sabemos, ¿no? El tema pues de en Zaragoza ya con el cierzo que vamos ya hechos una bola. Entonces, lo que ocurre es que esto puede al final terminar en una contractura. Nos lo han contado los fisios. El
frío afecta de una manera importante a nuestra postura porque las bajas temperaturas hacen que tengamos más vasoconstricción de nuestra circulación y que la sangre se vaya a los órganos más principales, como el corazón, la parte interna de nuestro abdomen. Entonces la tendencia que tenemos es a encogernos, llevar nuestros hombritos enrollados hacia adelante, acercar nuestro cuello, encogernos de tal manera que busquemos ese calor, ¿no?, que tenemos aquí cerquita. Esto genera que nuestra posición también se vea modificada. Vemos que la cabeza se adelanta, la zona dorsal se va hacia atrás y la pelvis se va hacia adelante, provocando la C del frío. Y un poquito vamos, además, con nuestros codos y nuestras manos bien cerca de nuestro cuerpo para protegernos, como decía, de este frío. ¿Cómo podríamos ver una situación ideal? ¿Cómo nos afecta el frío? ¿Qué consecuencias tiene que adoptemos ese tipo de postura? Pues genera dolor y tensión a nivel del cuello, en nuestros hombros y sobre todo en la parte lumbar. Yo creo que la teoría podríamos decir, ¿no?, que más o menos no sabemos en qué hay que llevar una postura correcta, pero al final el frío es lo que te hace encoger. ¿Y qué papel juega el frío y el calor en las contracturas, José Manuel? El frío lo que hace es que la musculatura, lógicamente, se contraiga y entonces hasta que no hagas algo que esa contractura se resuelva, vas a tener problema. Nosotros los médicos empleamos siempre que al principio de una contractura el frío, que es un poquito lo que parece que te mejora. Lo que pasa que, claro, si estamos hablando del frío y lógicamente estás contraído, si tú llegas a casa y te pones tu mantita eléctrica, os aseguro que en unos minutos esa contractura desaparece, que es un poco lo que te pide el cuerpo. Madre santo. Hay que escuchar muchas veces al cuerpo. El cuerpo te manda señales y hay que tener presente que hay que escucharlo. Bueno, y además de escuchar el cuerpo podemos hacer más cosas. Por ejemplo, ejercicios. Vamos a ver cuáles. Vamos a movilizar el cuello de arriba abajo, vamos a intentar decir que sí en el máximo recorrido, muy despacito para evitar marearnos, entre 4 8 repeticiones. Giraremos nuevamente para decir que no, de lado a lado. Es muy importante que miremos por encima del hombro. Acompañemos nuestra vista, lo mismo, entre 4 y 8 repeticiones. Y por último, vamos a imaginarnos que tenemos una bufanda alrededor de nuestro cuello y vamos a llevar la barbilla dirigida como si quisiéramos coger esa bufanda hacia arriba y hacia atrás. Vuelvo a sujetar la bufanda por encima del hombro y bajamos en un sentido y en el otro. Movilizamos nuestros hombros de tal manera que buscamos unos círculos bien amplios. Si tenemos dolor, podemos generarlo también con las manos en los hombros y subir nuestros codos hacia adelante y hacia atrás, en los dos sentidos. Buscaremos también aperturas del pectoral, que esto me va a movilizar también en gran medida la zona dorsal, y colocaremos una manita hacia arriba, la otra hacia abajo. Vamos a mirar siempre la mano que tenemos arriba y así movilizamos tanto nuestro cuello como nuestros hombros. Cogemos aire y llevamos los hombros hacia atrás juntando las escápulas, exhalamos y alargamos los brazos hacia adelante. Inhalo arriba, exhalo adelante. Buscamos en casa una silla, en este caso tengo la espaldera, colocamos las manos a la anchura de nuestros hombros, llevamos el culete hacia atrás, sacamos bien el culete, estiramos bien nuestra espalda, doblamos un poquito las rodillas y al exhalar las estiramos y encorvamos nuestra columna. Inhalo y atrás, exhalo y redondeo. Luego no quitábamos ojo de encima a Mónica, que nos está explicando todos estos ejercicios. Es mejor, estábamos hablando de mejor ejercicio que recurrir a cualquier tipo de analgésico o relajante. Claro, eso lo primero es saber en qué grado estamos. Si tenemos simplemente una contractura mínima, que con ejercicios de terapia, de moverte, lo hacía además muy bien. Ella lo que está haciendo es movilizando un poco toda la anatomía muscular del organismo. Si nosotros con esto conseguimos recuperar esa contracción, con un poquito de calor, esa mantita que os comentaba, perfecto. Ahora, si resulta que la contracción es tremenda, que no desaparece haciendo esta terapia fisiológica o esta terapia de alguna manera postural, ya tendríamos algún ibuprofeno, que son los antiinflamatorios, o bien el Valium, que es un poco el relajante muscular por excelencia. Si podemos evitar la medicación, mejor, claro. Claro, ocurre también que en muchas ocasiones, en cuanto se va el dolor, se acaba el ejercicio y no hacemos más. Me acuso, me suele pasar, soy la primera que deja de hacer estas cosas y el problema es que luego se terminan cronificando, ¿no?, en un momento dado. Hombre, la situación ideal sería el ejercicio que está haciendo esta señorita, hacerlo todos los días, de alguna manera, 2 minutos. 2 minutos, lo que pasa que a veces entramos en esa dinámica de no tiempo y de la pereza. Bueno, pues de las contracturas vamos a otro gran clásico del invierno, José Manuel, Vanessa, los mocos. Los mocos que, aunque les pueda sonar extraños, son grandes amigos nuestros. ¿Por qué? Pues porque en un momento dado lo que hacen es que terminan sacando fuera del cuerpo sustancias nocivas que podrían crearnos grandes problemas. Ahora, la cuestión es, ¿cómo sacamos los mocos, por ejemplo, con los niños? Lo vemos.
Entonces, para ello es súper importante la posición que tiene que tener el niño, que anteriormente siempre lo colocábamos un poquito de lado o boca arriba y eso está ya contraindicado. Si yo lo pongo de lado, como al final está todo comunicado con toda la zona auditiva, lo que vamos a producir es que el moco se vaya hacia el oído, entonces que produzca una otitis recurrente con infecciones de oído, entonces totalmente contraproducente. Y yo siempre suelo indicar nebulización porque suele mover mucho más el moco. Lo importante es colocar al niño que esté recto, en una posición erguida, pudiéramos agarrarle los bracitos porque a veces pues cuando son de estas edades no nos van a dejar. Lo inclinamos un poquito hacia adelante y cuando vayamos a hacer la maniobra es importante que le abramos la boquita. Buscamos el orificio y presionaríamos. Y ahí sale el moco. Para un catarro común lo podemos hacer por la mañana y por la noche. Bueno, el pobre no es gusto de todos. La mejor manera, nos explicaba, más efectiva de sacar, bueno, de alguna manera esos mocos. Enseguida hablamos también de los mocos en adultos y de la hidratación, pero antes pues nos vamos a hablar también, Silvia y José Manuel, con tu permiso, de la forma en la que nos abrigamos. Ha cambiado. Esto se debe sobre todo a la revolución que ha experimentado la confección del sector del frío en los últimos años. Saludamos ya a esta hora de la tarde a Rafa Naudín, forma parte de una de las firmas aragonesas del sector. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a situarnos, Rafa, vamos a hablar de la ropa técnica. Ha trascendido de la montaña o las pistas de esquí a nuestro día a día. Ha ido cambiando, evolucionando, pero nos ayuda mucho. Hombre, sí que nos ayuda porque ahora no son prendas tan específicas para la montaña y se pueden utilizar en la ciudad. Y si nos permite protegernos en el exterior, en la montaña, pues cuando tenemos aquí el cierto, pues por mucho que nos parezca, es menos el cierto aquí que el que tenemos en Formigal. Rafa, buenas tardes. Es Hola, muy buenas curioso, hablabas un poco pues, bueno, de la ropa técnica que ha saltado de la montaña al asfalto, ¿no? Antes se le pedía a un abrigo en un momento dado que abrigara y ahora ya pues directamente que corte el viento también y que nos proteja de la lluvia. Y hay una cosa muy curiosa y es que aspectos que en los que antes solamente se veían en la ropa técnica, como por ejemplo ese termómetro que marca cuántos grados puede resistir un abrigo, ahora se ha aplicado incluso a ropa que ya no es técnica. En un momento dado es la que está marcando ahora mismo la ropa técnica, está marcando un poco el nivel. Sí que lo marca, pero bueno, el poner esos termómetros es muy arriesgado. Es que depende mucho la sensación que tengamos nosotros y el frío que podamos soportar, pues como hemos oído antes, pues de la alimentación, de la hidratación. Entonces, bueno, sí que podemos dar una orientación, pero al final ponerlo es solo orientativo. Pero sí que es verdad que es algo que ayuda a la gente. Y sí que es verdad que también utilizamos valores que sí que son objetivos, que en tema de temperatura es más difícil el mojarse con esos valores, pero sí que en lo que es la impermeabilidad, por ejemplo, son valores de laboratorio que no influyen en absoluto si estás hidratado o no estás hidratado y cómo aguantes tú el frío. Rafa, lo que también ha ido evolucionando, ¿no? Antes parece que veíamos que un abrigo cuanto más gordo, más pesado, más nos tapaba. Ahora han entrado en juego otras a tener en cuenta, otras variables, que sea más transpirable, cuanto menos pese mejor, porque al final también acaba afectando, ¿no?, a nuestro físico en el día a día. Hombre, ahí había habido una evolución enorme. O sea, ahora los abrigos mejores son los más ligeros, porque además nos permite, pues como ir a la montaña, el cambio de temperatura y del clima que podemos tener es que en una hora puede darnos un susto. Pues al ser ligeros, la ventaja que tiene principalmente es que lo podemos llevar en la mochila. O sea, no tenemos excusa para meterlo en la mochila. Una chaqueta de las de hace 25 o 30 años, pues te ocupaba toda la mochila, y una chaqueta de las de ahora, pues son impermeables que caben en un puño. También han cambiado mucho, Rafa, los materiales. Ahora hay más sintéticos que antes. Yo te pregunto, porque es una duda que tengo, ¿quién tiene un abrigo de lana tiene un tesoro o se ha mitificado demasiado el poder calorífico de la lana? No, sinceramente ahora todo lo que son materiales naturales está volviendo muchísimo por dos temas. Primero, porque realmente funcionan y se ha evolucionado mucho, y después por el tema de que tenemos que hacer prendas que sean sostenibles, que el medio ambiente pues lo cuidemos en la medida de lo posible, y entonces pues todos los materiales provenientes de vegetales, pues madera, maíz, lana, etcétera, pues cada vez están más cotizados y cada vez se ha evolucionado más y siguen funcionando muy bien. Pues Rafa Naudín, muchísimas gracias por hacernos un hueco esta tarde y atender a Conexión Aragón. De nada.
Bueno, hemos visto cómo ha ido cambiando, ¿no?, esa forma en la que nos abrigamos, nos protegemos. Nombraba Rafa también la importancia de la hidratación y ahí sí que me gustaría hacer un hincapié porque, José Manuel, muchas veces lo decimos, muchas personas que están en casa mayores se les olvida el hidratarse, ya no solo en verano, sino ahora mismo también en invierno. ¿Cuál es la recomendación diaria que tienes que tomar de agua? Lo fundamental es tomar un mínimo de 2 litros de agua. Evidentemente en verano, por el calor, si tú sudas mucho, tendrías que tomar un poquito más. El problema es estas personas solas que no son conscientes de lo que toman. Las personas mayores, de cualquier manera, siempre tienen esa manía al agua, ¿verdad? Todos hemos tenido padres y abuelos que les hablabas del agua y era como si les echaras ahí un gato, ¿no? Hay que tomar agua y eso les complica mucho. En el calor, por supuesto, demostrado, pero en el frío también es importante. Sobre todo lo de los mocos que decías. Los mocos de alguna manera lubrifican. Si tú tienes que echar mocos, lo primero que te dicen, te mandan una serie de productos y te dicen, beba mucha agua, ¿os acordáis? En la gripe, porque sudas más. Hay que beber agua para fluidificar y que los mocos salgan con mucha mayor alegría. Un dato antes que se nos olvide. La hipotermia empieza aproximadamente a partir de los 35, 34 y medio. Es decir, no creamos que es que el organismo se pone a 26 grados, no. 37 grados, 36 grados es la temperatura normal, 35 ya estamos un poco en el límite y 34 y medio sería una hipotermia. Cuando nosotros estamos en casa, la situación lógica sería tener el piso aproximadamente a 20-21 grados y si nosotros vamos a dormir, lo suyo sería estar a unos 17 grados. Es decir, no dormir con 25 grados para no tener frío, no, porque entonces vas a sudar y vamos a complicar mucho el tema. Quería que no se nos olvidara estos datos. Sí, un dato importante a tener en cuenta, además sobre todo en este momento de bajas temperaturas. José Manuel, muchísimas gracias por venir a esta Un placer, como siempre. Muchas gracias. Compartir todos estos consejos tan importantes en momentos como ahora que las temperaturas son bajas. También a ti, Silvia, te veo en tan solo unos instantes.